Busqué una explicación. Estoy alucinando, estoy sin oxígeno. Pero llegó de nuevo esa gracia, esa sabiduría por encima de mi inteligencia, y con horror me di cuenta que eran todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años. Última confesión sacramental bien hecha, con dolor en el corazón, con un propósito de cambiar. 13 años, mi última confesión. Después no me volví a confesar. ¿Saben? Todos los pecados, desde mi última confesión hasta el último instante de mi vida, salieron por mí. Con horror me di cuenta que el pecado no es gratis. El pecado venía por su paga. Yo era la paga del pecado. Ustedes no se imaginan, hermanos, lo aterrador que fue esto. Hermanos, en ese momento de horror, yo salí huyendo, aterrorizada. Atravesé la pared del quirófano. Fue un salto al vacío. Entré en un montón de cárceles vivas. Pasé de la luz a la oscuridad. Cuando estaba en la luz, vi personas hermosas. Estaban vestidas con un vestido de luz hermosísimo, parecían un sol. En esa sabiduría que había sobre mí, me di cuenta que estas personas, cuando estaban vivas, cada vez que comían el cuerpo de Cristo, Cristo fue cristificando el alma de ellas, las fue vistiendo de Él, las fue volviendo como Él. El Espíritu Santo las fue santificando. Estas personas estaban vestidas del Cordero de Dios. Las vestiduras del Cordero son vivas. Cada Eucaristía que hemos comido nos está vistiendo del Cordero. Y el Espíritu Santo nos lleva a amar, a servir, a evangelizar, a entregarse por la humanidad. Estas personas se habían entregado por el reino de Dios. Vi a mi madre que ya había muerto, estaba ahí. Yo pensaba que tenía una mamá loca. Yo detestaba a mi madre. Yo decía, es bruta, no estudió, hizo la tercero de la primaria, se lo pasa chupando el piso allá en la iglesia. Me burlaba. Mi madre fue una mujer adoradora del Santísimo Sacramento del altar. ¿Saben quién formó a mi madre? Él, la universidad del alma, la adoración. Hizo de mi madre una mujer que amó apasionadamente a Dios y amó apasionadamente a toda la gente, no solo a nosotros. Y me di cuenta que no tenía una mamá loca, sino una mamá santa. Tenía un fuego blanco mi madre en su corazón. Cuando ella estaba viva, decía, siento un fuego, un amor muy grande aquí. Mi alma crece y crece de amor. Y yo decía, le patina el coco. No, Jesús fue arrancando la imperfección del corazón de mamá en el camino de la vida, y le arrancaba un pedazo de su corazón enfermo y ponía un pedazo de su corazón. El fuego que sentía mi madre era el corazón de Cristo que estaba habitando en el corazón de mamá. Yo no me pude quedar con mamá, yo seguía descendiendo. Cuando voy descendiendo, empiezo a andar en las partes oscuras. En esas partes oscuras las personas ya no estaban lindas, tenían desfigurados sus vestidos, lloraban, se avergonzaban, se quemaban, tenían sed. Yo me di cuenta que ellas tenían vergüenza porque no estaban vestidas del Cordero de Dios. ¿Cuántas veces despreciaron ir a la Santa Eucaristía? ¿Cuántas veces prefirieron estar en fiestas, bailando, viendo televisión? Y venían el domingo porque tocaba. Allá se lamentaban muchísimo y se avergonzaban. Cuando las que estaban más abajo, todas gritaban con dolor. Su mayor dolor, la respuesta que le dieron en vida al amor de Dios. Y el segundo dolor, allá todo es presente y uno ve
cada persona con la cual tuvo que ver en la vida, el mal que le hizo, los desprecios, las burlas, robar a las personas, dañarlas, no ayudarlas, los pecados de omisión. Eso duele muchísimo y las queman. ¿Saben cuándo descansan ellas? En el momento de la elevación. En ese momento, ellas, el agua que sale de la Eucaristía del corazón de Cristo, les quita la sed, les calma sus tormentos. Lástima que a veces es tan lento la elevación. En ese momento, ellas descansan muchísimo, ¿saben? Cuando yo las veo a ellas, yo no me podía quedar, yo seguía descendiendo. Cuando voy más abajo, en unos pantanos aterradores, veo a todas las personas que habían entregado el templo del Espíritu Santo a la prostitución, a las aberraciones. Y saben, todos gritaban con vergüenza, estaban muy abajo porque pecaron con su cuerpo. Pecar con el cuerpo es gravísimo, gravísimo. Y vi a mi papá gritando en un pantano: el adulterio, el adulterio, el adulterio. ¿Cómo gritaba mi padre el adulterio? Mi papá, cuando estaba vivo, decía que eso no era pecado tener más mujeres, que pecado fuera si mi papá dejaba a mi mamá, pero que él sabía que el matrimonio era santo porque el cura le había echado bendición, pero como él era macho, tenía derecho a tener más mujeres. Papá, a pesar de amarnos, tomaba muchísimo trago, era muy machista y tenía muchas mujeres. Allá se caen las máscaras del pecado. El pecado se ve tal cual y el dolor, las consecuencias del pecado. Mi padre, cada vez que mis hermanos se emborrachaban y se gastaban el dinero del bienestar de sus hijos, mi padre gritaba de dolor porque fue el ejemplo de vida que nos dio. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, papá se quemaba entre ese pantano. ¿Saben, hermanos? Qué dolor el ejemplo de vida que da un papá a sus hijos. En la eternidad duele terriblemente. Mi padre gritaba con dolor ver que sus hijos estaban caminando por los mismos pasos, llegando borrachos, maltratando a su mujer, a sus hijos. El sufrimiento de papá, pero yo no me podía quedar, yo seguía bajando. ¿Saben qué escuchaba papá? Decía: gracias, Señor, gracias por esos 38 años de oración, de esa santa mujer que me diste por esposa, yo me salvé. Mamá oró 38 años por la conversión de papá. Mamá se arreglaba, estaba bonita, mantenía alegre. Y yo decía: al menos llore que le están poniendo los cachos, consígase otro, mamá, deje a mi papá, es que usted es una mensa. Yo siempre quise cambiar a mi mamá. Gracias a Dios no lo logré. Mi madre no solo oró por la conversión de papá, mamá siempre oró por todos los hombres adúlteros. Cuando yo sigo bajando, llegué a una parte plana. Eran unas tinieblas densas. Yo gritaba horrorizada. Yo quería regresar y no podía. Yo quería volver a mi cuerpo y no podía. Y en ese instante se abrió una boca viva, rugió, se abrió una boca. Y cuando se abre esa boca, me chupó y yo me fui de cabeza en ese hueco. Cuando estoy entrando a ese horrible hueco, veo en el fondo otra boca que estaba cerrada. Yo sabía que yo no iba a quedarme en ese hueco, que si yo entraba, se iba a abrir esa boca de abajo, y que si yo entraba a esa boca, nunca más iba a volver. Y saben, cuando yo voy entrando, gracias a Dios, San Miguel me cogió de los pies. Mi cuerpo entró en ese hueco horrible, me sostenían de los pies. Cuando estoy en ese hueco horrible, saltaron sobre mí un montón de criaturas aterradoras, me quemaban. El odio
vivo de esas criaturas me quemaban, me jalaban, quería que me soltaran. Yo entre más gritaba, más chillaban. Ellas se gozaban de la angustia y del terror mío. Querían que me soltaran. Cuando yo estoy aquí, en ese hueco, en ese terror, empecé a gritar: ¡sáquenme de aquí! Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le daba mercado a los pobres, yo saqué muelas gratis a los necesitados. Y en ese momento de desespero empiezo a gritar: sáquenme de aquí, almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. Y en ese momento empecé a oír cómo lloraban, cómo gemían, cómo gritaban, cómo rechinaban los dientes. Millares y millares de personas en ese hueco. Cuando yo veo todas esas personas, había tanto joven en ese hueco. Y me doy cuenta que ahí estaban las personas que se habían suicidado. Y en ese momento de dolor yo empecé a gritar: por favor, sáquenme de aquí. Es que yo soy católica. Por favor, sáquenme de aquí. Ay, sí era católica. Ay, ya no estaba hablando mal del Papa, ya no estaba hablando mal de los curas, ya no estaba hablando mal de las religiosas. Yo decía que los curas eran depravados, que el Papa tenía precio, que también se podía comprar. Allá no estaba diciendo que las religiosas eran menopáusicas, que no habían conseguido marido, y yo hablaba horrible, tenía una lengua vipelina contra la iglesia. Pero en ese momento grito que soy católica. Cuando yo grito que soy católica, veo unas escaleritas con mucha luz. En el primer escalón estaba mi padre con muy poquita luz. 4 escalones más arriba estaba mamá, hermosa, con una luz inmensa. Yo les grité: papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Cuando mis padres me ven ahí, papá pegó un grito desgarrador. Papá puso sus manos aquí y gritó con dolor y llorando: ¡no, Señor! ¡Mi hijita no, Señor! ¡Mi hijita no! ¡Qué grande es ser padres! En ese instante yo entendí que mis padres estaban ahí porque le estaban dando cuentas a Dios por la formación, por el hogar que me habían dado. Todos los padres vamos a responder en el juicio de nuestros hijos. No importa si se muere primero el papá o primero el hijo, todos vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. El hombre responde muchísimo más duro delante de Dios. Papá se avergonzaba porque no me formó en el evangelio. Papá se avergonzaba y lloraba porque no me dio ejemplo de vida cristiana. Papá se avergonzaba porque en mi casa sobraba el aguardiente, el baile, la parranda y una mamá que rezaba. Pues ¿a quién íbamos a escoger? Pues al papá. Ese dolor de un padre dándole cuentas a Dios es muy doloroso, es muy doloroso. Yo ver el dolor de papá. Mamá tenía paz porque mucho amó, con todos sus defectos nos amó y oró y ofreció su vida por nosotros, y a ella mucho le perdonaron. Cuando yo veo a mis padres dando cuentas por mí, que es grande y que santo es ser papá y mamá. Todos vamos a estar allí dando cuentas. En ese instante grito de nuevo: soy católica, por favor, sáquenme de aquí. En ese momento, una hermosa voz, todo lo llena de paz, todo
todo lo llena de amor. Esas horribles criaturas se postraron, no resistían el amor de esa voz, se fueron, no aguantaron. Solo se quedó una horrible criatura que todo el tiempo gritaba: es mía, y me acusaba. Era horrible, horrible. Solo se quedó esa criatura. Y esa voz me dice: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate. Yo solo sabía que eran 10. Y yo dije: ¿qué voy a hacer? Y empecé a hacer cuentas y no me daban los 10. Y dije: voy a hablar del primer mandamiento. Y dije: el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y esta hermosa voz me dice: muy bien, ¿y tú lo has amado? Yo grité: yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras cayeron al piso, quedé al desnudo, mi corazón quedó a la luz, toda la hipocresía, toda la mentira, todo cayó. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió, tu Dios, el dinero. Y yo grité: ¿cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas culebras. Hasta ahí hablé, porque me abrieron el libro de mi vida. Es tanto el amor de Dios, es tanta la pasión, somos tan importantes para Dios que todos tenemos un libro, el libro de la vida. ¿Saben qué fue lo lindo del libro de la vida? El amor de Dios. El amor de Dios que me quería salvar, ese amor de ese Jesucristo que por amor a nosotros, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cumpliendo con su palabra: me voy, pero volveré y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, escondido en una hostia. Por amor a usted y por amor a mí. Si yo viera el rostro cara a cara de Cristo glorificado, me quemaría por su gloria. Y Él se quedó ahí escondido, porque nos ama, para alimentarnos, para sanarnos, por amor a nosotros. Es hermosísimo ese amor que quiere salvar, que no quiere que nos condenemos, que nos busca. Eso fue lo lindo del libro de la vida. Lo feo del libro de la vida fue mi respuesta al amor de Dios. En el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, yo veo cuán grande el amor de Dios, como cuando se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres, hubo una explosión inmensa. El vientre de mamá se iluminó con un sol inmenso. Mi alma, desde la fecundación, mi alma adulta, madura, pleno entendimiento, gozaba de Dios. No tenía carne, hasta ahora se estaban dividiendo las células y yo ya hablaba con Dios. ¿Han visto los bebés recién nacidos? ¿Cómo se gozan? ¿Cómo sueltan esas carcajadas? Y uno siente paz. Y uno dice: ¿está hablando con Dios? La respuesta es sí. Dios se goza de la criatura desde la fecundación hasta que el niño tiene uso de razón. Cuando el niño tiene uso de razón, Dios se esconde dentro del corazón, respetando el libre albedrío. Lo más lindo que hicieron mis padres: cuando nací, me llevaron a bautizar. Cuando me llevaron a bautizar, el Espíritu Santo tomó mi espíritu y me metió dentro del corazón de Cristo. Cuando el sacerdote hizo la cruz aquí, no fue el sacerdote, Papá Dios bajó una nube de fuego blanco, me marcó con una cruz de fuego en mi frente: hija de Dios, pagada a precio de sangre, la sangre de su Hijo. Cuando el Espíritu Santo me metió en esa luz, en el corazón de Cristo, mi alma quedó blanca como la nieve, revestida de Cristo, en la pureza de Cristo. Mi alma blanca como un vasito lleno del amor de Dios. Cuando yo empecé a pecar,
como un perro dálmata, fue entrando el pecado. Cuando entraba el pecado, si usted le echa a un vaso barro, ¿qué pasa con el agua? El agua se vuelve turbia y se va saliendo. Entra el barro, sale el agua. Entra el barro al vaso, sale el agua. ¿Qué era el barro? El pecado. Mentira, pereza, envidiosa, peleando con mis hermanos, grosera, me volví perezosa y mi alma se fue llenando y llenando y llenando de pecado. A medida que yo pecaba, perdí el amor a Dios. Y buscaba a Dios como un cajero automático. Venía a buscar a Dios para que me diera dinero, para que me prosperara, para que me saliera bien las cosas. Como un dispensador de dinero, no buscaba a Dios por amor. Y perdí el amor al prójimo, no me dolían los pobres, no me dolían los enfermos, no me dolían los sufrientes, nada me dolía. El barro, el pecado me encerró y me encarceló y me hizo egoísta pensando solo en mi propio bien. ¿Saben cuándo mi alma volvió a quedar limpia como la nieve? En mi primera confesión. Cuando uno se va a confesar es una guerra impresionante. Ustedes se van a acordar de mí cuando vean el libro de la vida. Para usted confesarse, la Virgen María con los ángeles ha hecho una guerra contra los ángeles del infierno para que usted se pueda confesar. Cuando uno está haciendo la fila del confesionario, la cantidad de demonios diciéndole: no le diga eso al cura, no le da pena, usted solo diga esos pecados. ¿Saben? Quiere el diablo que cometamos sacrilegio, que es un pecado grave contra el primer mandamiento. Sacrilegio, confesiones mal hechas, confesiones sin arrepentimiento. Pero en mi primera confesión, y hasta los 13 años hice confesiones muy bien hechas. Cuando yo me fui a confesar, del corazón del sacerdote salió Jesús sangrando. El sacerdote no es un hombre cualquiera. Papá Dios desde la eternidad se regaló sus sacerdotes. No hay criatura en toda la tierra que le dé mayor gloria a Dios que un sacerdote. De sus manos consagradas ocurre el milagro y el misterio de amor más grande, donde un pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, el cielo y la tierra se van acercando, se van acercando. A Lucifer le va quedando menos tiempo. Un día se besará el cielo y la tierra y ya será vencido eternamente el demonio, la muerte, la enfermedad, y todo será perfeccionado en Cristo Jesús el Señor. Todo será perfeccionado, cielo nuevo, tierra nueva. Cuando usted viene a una Eucaristía, está asistiendo a ese milagro, donde esa imposición de manos no solo está en esa ofrenda, sino está llegando hasta el último rincón de la creación. El universo siempre está en movimiento. Los científicos jamás terminarán de describir todos estos misterios. ¿Por qué? Porque se va acercando el cielo y la tierra en imposición de ese sacerdote. Papá Dios abre el corazón del sacerdote con una herida. El Espíritu Santo hace esta herida. ¿Saben qué es una herida? Esta herida es una herida de amor, donde ese joven se niega a una vida propia. Podría tener todo, el diablo les daría todo lo que ellos quisieran, con tal de que no fueran sacerdotes. Y ellos se niegan una vida propia para casarse con Cristo. Cuando ellos se casan con Cristo y la iglesia les impone las manos, como lo está haciendo desde el principio, cuando los apóstoles oraban e imponían las manos, así
ese mismo don del Espíritu Santo que mantiene la iglesia con sus hijos. Y cuando consagra al sacerdote, en ese instante el corazón del sacerdote y el corazón de Cristo se unen en un solo corazón. La herida del sacerdote se hace una sola herida con la herida de Cristo. Cuando confiesa el sacerdote, no es el sacerdote. Nosotros vemos con los ojos al sacerdote. Cuando ustedes se mueran, se van a acordar de mí. Del corazón del sacerdote sale Jesús sangrando. Entra, feliz, feliz. En el cielo hay una fiesta. El ángel de la guarda se pone feliz. Cuando un pecador arrepentido llega muerto, por eso se llama pecado mortal. El alma en pecado mortal huele a podridísimo, huele horrible. Esas criaturas son espantosas. Y cuando está en el confesionario sale Jesús feliz, no le importa el olor y la putrefacción de su alma, sale gozoso, arranca todas esas criaturas, todos esos pecados, nos lava con su sangre. Cuando el sacerdote impone las manos sobre el pecador y dice, por él